Bueno, kaixo, atzaldeon denori, Koldo Mitxelena kulturunearen izenean ongietorria eman nahi genizueke etorri zareten guziei. Aste santuko etenaldiaren ondoren, Auschwitzetik haratago zikloarekin bueltatzen gara. Dakizuenez, ziklonek diseinatuta dago 6 nasboik erakusketa laguntzeko. Uztailaren 3 arte izango duzue ikusgai, eta saio hasi baino lehen gogoratu nahi nizueke jarduera streaming bidez jarraitzeko aukera izateaz gain gure kanal digitalean KMK elkarrizketak ere egongo dela egun pare batean. Aipatu nahi nuen ere programa eguneratu dugula, hitzaldi berri batekin, Katixa Agirreren hitzaldi bat ekainaren 22an, eta Euskadiko filmategiarekin eta Bakaleran proiektatuko ditugun bi pelikulak. Edurne Portelaren eskutik, masa indarkeriaren logikari buruzko hitzaldiak eta eztabaidak aurkezten ari gara, eta gaurko saioan Ester Bendaham idazlea izango dugu gurekin, eta Berta Ares kazetaria aurkezle moduan. Muy brevemente, buenas tardes, darles la bienvenida en nombre de Koldo Mitxelena Kulturunea. Aquí estamos de vuelta, tras el parón de Semana Santa, retomando nuestro ciclo de conferencias más allá de Auschwitz, que, como saben, acompaña la exposición Sin Auschwitz, que tenéis ocasión de visitar hasta el 3 de julio. Y decía que recordaba un par de cosas, que además de la oportunidad de seguir la charla en directo por streaming, en un par de días también estará disponible en nuestro nuevo canal digital que se llama KMK Elkarrizketak, y cuya dirección web está en los programas de mano. Y recordar también que en la primera planta de nuestra biblioteca se puede visitar una exposición con una selección de la colección documental de la Biblioteca de libros y DVDs relacionados con todos los temas que se están tratando en este ciclo, y también en concreto con la conferencia de hoy. Un ciclo que, como saben, está diseñado por la escritora Edurne Portela, y en el que vamos presentando conferencias y debates para abordar la lógica de la violencia de masas en el mundo contemporáneo. Hemos tenido hasta ahora 3 conferencias y 4 proyecciones. Todavía nos queda un amplio programa por delante hasta el 29 de junio. Y un programa que comentaba también que hemos actualizado, sumando en una nueva conferencia de Katixa Aguirre, en este caso, el 22 de junio, y confirmando 2 proyecciones que tendrán lugar el 6 y el 27 de mayo en el cine de Tabacalera, de la mano de la Filmoteca Vasca. Hablando antes con las compañeras de mesa, les recomendaba, y me voy a permitir recomendarles a ustedes también, que además de estar interesados en los temas que estamos tratando en este ciclo, sean seriéfilos. Además, acaba de terminar nuestro festival de series crossover, que se dedica a analizar la cultura de las series, una serie que he terminado de ver en HBO, que se titula Exterminad a todos los salvajes, una serie de 4 episodios, dirigida por Raúl Peck, que es un documental donde precisamente hace una revisión de la historia de Occidente, resaltando el racismo y la crueldad y el colonialismo europeo y estadounidense. Me permito esta recomendación. Y la sesión de hoy lleva por título La identidad sefardita en España en relación al Holocausto, y nuestra invitada es la escritora Ester Bendaham, y para hacer las labores de moderación y en el coloquio contamos con la presencia de Berta Ares, que es periodista cultural, que publica con regularidad entrevistas y críticas literarias en Revista de Letras, que ha conversado
en torno a cuestiones relevantes de la cultura contemporánea con pensadores y escritoras de la talla de Judith Butler, Todorov, Mircea Cartarescu, Richard Bernstein o Amin Maalouf, entre muchos otros, que ha publicado piezas de ensayo en diversos medios como Quisher, Forma, Coordenadas, Paradigma o Granta en español, y cuyas inquietudes literarias se inscriben en el campo de la memoria, del exilio, la religión, la modernidad y Europa. Por mi parte, Berta, en tus manos, y muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí, poder conversar además con la ensayista y novelista, con Esther, que es también directora de Cultura del Centro Sefarat Israel, que yo creo que también vamos a charlar un poquito sobre su trabajo. Cuando hablamos de esta cuestión tan importante que centra el ciclo, podríamos pensar, Sefarat, 1492, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver mucho y probablemente explique gran parte de lo que luego fue la violencia durante la modernidad. Pero antes de entrar en toda esta cuestión de Sefarat, explícanos qué es Sefarat, qué es Sefarad 1, qué es Sefarad 2. Bueno, buenas tardes. Primero, antes que nada, darte las gracias, Berta, daros las gracias, Bachi, a la Diputación, a Edurne y a esta magnífica exposición que podrán ustedes ver de Musealia, quien ya hizo una gran exposición sobre Auschwitz. Auschwitz se ha convertido en una metáfora del dolor y de la tragedia, y es simplemente un campo más de exterminio. Lo que pasa es que se ha convertido en sí mismo en un ejemplo, en un símbolo. Me preguntas qué es Sefarad, entonces vamos a aclarar esos conceptos. Primero, Sefarad significa España, y es la idea que en hebreo, la idea de España, aunque cuando un judío llega o no, un español llega a Israel, si dice Sefarad, la gente ya lo relaciona directamente con este país, con España. Pero también tiene una memoria anterior, que es la España que abandonaron los judíos que fueron expulsados. El nombre aparece en la Biblia, aparece en un texto de un profeta, que es Abdías. Es en Abdías 20, aparece por primera vez en la Biblia la palabra Sefarad. Y tiene relación ya en ese texto con los expulsados, con aquellos desterrados que están en Sefarad. Era como el lugar más lejano. Y remite, por supuesto, a este territorio, ¿no? que puede entenderse como toda la península. También se incluye también Portugal. Dentro del mundo judío, hay dos ramas muy importantes. También hay una tercera, pero las principales, que han dado una cultura y han desarrollado también casi una lengua, es la sefardí, que es la que tiene que ver con este territorio, y la askenaz, que tiene que ver con lo que se puede considerar Alemania, toda esa zona, y que desarrolla a su vez una lengua que es el yiddish, el yídico. Como decía Jacob Hassan, un estudioso del CSIC, prefería llamarlo yídico, con una connotación más cercana a nuestra lengua. Estas son las dos ramas principales del judaísmo, y hay una tercera, que es la oriental, que es la de los judíos que se quedan en los digamos, países árabes, que también desarrollan a su vez una cultura importante. Entre todos no son núcleos cerrados, sino que hay una influencia constante, mutua, de migraciones, de encuentros, de lo que ya hablaremos a lo largo de esta charla, si te parece. Así pues, hay una Sefarat, que es esa España en la que vivían los judíos, muchos de ellos desde quizá el primer siglo después de Cristo, digamos, ¿no? O sea que eran tan locales, por decirlo de alguna manera, como podían ser los... Y luego estaba esa Sefarat de los expulsados, vamos a decir. Cuando tú escribes este libro, Si te olvidara Sefarat, que va a ser el marco de esta conversación, escribes haciendo un trabajo de memoria. De alguna manera reúnes memoria, narración, historia, y también historia de las historias. Dices en tu libro, ser testigo forma parte de mi educación judía.
¿Qué querías hacer con este libro? ¿Cuál era tu intención inicial? Bueno, yo soy novelista principalmente, pero trabajo en el ámbito cultural y tengo contacto constante con elementos que tienen que ver con la tradición, con España, con la cultura española y en mi trabajo también con el mundo judío. Es decir, por un lado, el mundo judío forma parte también de mi entorno laboral, pero también de mi memoria, de mi vida cotidiana, de mi familia, de mi historia. Este libro lo que pretende es unir esos elementos a base de testimoniar y narrar la experiencia de varios años en este trabajo y también en constante contacto con gente del mundo de la cultura, del mundo de la investigación y de la ciencia, a quien yo he querido de algún modo también hacer una especie de homenaje, de recoger sus nombres y de recordar sus nombres. Cuando dices, y me gusta que lo hayas señalado, que hablas del testigo, me gustaría explicar, porque a veces se confunde, ¿qué considero? ¿Cómo interpreto la identidad o la idea del judaísmo? Y la considero desde el testimonio. El pueblo judío podemos encontrarnos gente muy religiosa y considerar el judaísmo una religión y ya. Pero podéis encontraros también con muchos judíos, y hemos estado hablando de eso, Berta y yo, que en realidad ellos no son religiosos y sin embargo sí sienten que son judíos. ¿Por qué? Pues porque hay una tradición judía que tiene que ver con una sensación casi genealógica, familiar, que tiene que ver con los orígenes y que te enlaza casi con la historia de Abraham, con la historia de José y de sus hermanos, y con la historia de Moisés y la salida de Egipto. Según la tradición judía, todo el pueblo en torno a Moisés estaba presente y fue testigo. Ahí es donde empieza a hablarse de la idea del testigo. Y todo el pueblo estaba allí y fue testigo de la recepción, de la idea de esa recepción de las tablas de la ley, que luego a partir de allí aparece también lo que es la Torá, que son las leyes judías que reúnen ese testimonio escrito, o sea, lo que se escribió y lo que se oyó, que es la parte oral. El ser todo el pueblo testigo es lo que le da al testimonio y a la idea del testigo ese valor fundamental que tiene en el judaísmo. De allí que la memoria forma parte esencial de la transmisión a los hijos, de la forma del recuerdo, de la elaboración de la festividad que tiene muchas de ellas un valor histórico, se señalan acontecimientos históricos, pero se señalan y se viven como si uno formara parte de ese mismo acontecimiento y a su vez estuviera testimoniándolo. Y ahí es lo importante que tiene el testimonio en el pueblo judío, y yo creo que también por eso estamos hoy aquí con la exposición de Auschwitz, porque esta tragedia, en su elaboración, el pueblo judío ha utilizado la idea del testigo, ¿no? Y de la memoria para que esta tragedia no se olvidara. Y forma parte también de ese elemento común que nos une con ese pasado, que a la vez forma parte de un todo, ¿no? Y que se vive en una especie de presente continuo. Si nos situamos en 1492, a pesar de que ya se habían producido momentos de fuerte violencia, 1492 es el año que tenemos todos, es el año de la expulsión, del destierro. Pero me gustaría ahora iniciar esta parte de la conversación no hablando de los expulsados, de los que decidieron tomar el camino del exilio, sino de los que se quedaron. Y me parece que podríamos trazar 3 vías de conversación. Una de ellas es ese sistema de vigilancia que tú cuentas en tu libro, ¿no? El sistema de vigilancia que se hacía sobre el que estuvo forzado de convertirse, ¿no? Para quedarse había que forzosamente convertirse. Y realmente estaban vigiladísimos por sus vecinos. Es algo que nos recuerda, por ejemplo, a otras historias contemporáneas de vigilancia entre ciudadanos.
Luego duraba muchísimo la sospecha, ¿no? Uno podía ser sospechoso de judaizar en la tercera generación. Y por otro lado hay que comprender que en la religión judía es una relación de fidelidad y de obediencia con su Dios. Es lo que más define el judaísmo, es la relación de fidelidad con Dios. Fue una tradición. El que no pudo marcharse por las razones que fueren, que también se podrían comentar, tuvo que vivirlo como una tradición muy fuerte, y no fueron pocos los judíos que se quedaron forzados a vivir como conversos, pero que realizaban sus oraciones o realizaban sus prácticas a escondidas. No es lo que se llaman los criptojudíos, o que también se conoce como marranos. Señalas en tu libro al profesor Carlos Carrete, que fue profesor mío, que él decía que la palabra marrano venía de marrar, ¿no? De equivocarse, porque en el fondo se equivocaron por quedarse. Pero bueno, no siempre uno se podía ir. A partir de todas estas cuestiones que estoy poniendo sobre la mesa, hay cantidad de hábitos con los que convivimos, de poner pimentón, de una serie de cosas que no relacionamos con ese momento de 1492 y que duró siglos, pero que está muy bien explicado en este libro. Me gustaría que charlaras un poco sobre todo ello. Bueno, el acontecimiento dramático de la expulsión fue una tragedia que todavía se recuerda, ¿no? Si vemos en las tragedias contemporáneas, los exilios, la gente que se tiene que ir, uno no sabe nunca cuándo va a volver. Entonces, lo que sucedió en España es que muchos pensaron que esto era algo circunstancial y que vamos a poder volver en algún momento, ¿no? Entonces, cuando se iban, no pensaron que tendrían que irse definitivamente. Y lo mismo sucedía con los que se quedaban, que se convertían pensando que podría ser algo transitorio. Pero antes de nada, métanse en un mundo en el que la verdad es la religiosa. O sea, hoy en día aceptamos que tiene que ver con el ámbito de lo íntimo, pero que, bueno, que nadie nos va a obligar a pensar que hay determinadas cosas, y aceptamos que alguien crea en la ciencia únicamente y no le intente encontrar un sentido espiritual a nada de lo que estamos viviendo. Estamos hablando en un momento en el que la religión es la ciencia, es absoluta. El judaísmo convive con una religión que nace del judaísmo, porque Jesús era judío, que nace del judaísmo y que tiene en su formulación vocación de superar al judaísmo. ¿Cómo quiere superarlo? Y ahí están las discusiones de Tortosa, que lo que pretenden es convencer. O sea, lo que quiere el cristianismo de ese momento es convencer al judío de que él ya está en otro tiempo. O sea, él vive en un pasado en el que su verdad se ha superado. De hecho, el domingo es domingo y cambia el sábado como idea de día de descanso, porque lo que se quiere celebrar es la nueva era, un día nuevo, una nueva época. Y el sábado es el último día de la semana, mientras que el domingo según el calendario judío, es el primero. Se celebra el primer día, porque estamos celebrando un nuevo tiempo. Entonces, claro, en ese contexto el judaísmo molesta porque se quedó arraigado en un concepto en el que aquellos judíos que pasaron a creer en Jesús, que ya había venido el Mesías, ya ha venido el Mesías, vosotros tenéis que creer en esto y os vamos a convencer. El hecho de que se mantuviera el judaísmo era una especie casi de ofensa teológica. Y de eso trata en ese momento, en esa época, se quiere convencer, y para eso siempre algunos historiadores dicen que la Inquisición no era racista porque no expulsaba, porque digamos no perseguía a los judíos. No perseguía a los judíos, claro, efectivamente no estaban. Se habían ido, habían sido expulsados. Perseguían a lo que podían judaizar, o sea, digamos, tener costumbres todavía judías.
y los perseguían, según la Inquisición, para evitar que otros pudieran seguirlos, porque incumplían la ley. O sea, digamos que en este sentido la ley era muy importante. Pero eso pasa en toda la historia, cuando estabas hablando de esa serie, todos los totalitarismos o todas las hacen un juego con la ley, o sea, transgreden la ley, imponen una ley que realmente es una ley que no tiene en cuenta los derechos de los otros, y ante esa ley uno tiene que obedecer. Entonces, claro, allí hay también, por un lado, factores del cumplimiento de esa ley, también factores económicos muy importantes, porque aquellos que eran ajusticiados por la Inquisición perdían todos sus bienes. Y ahí, claro, había una persecución, habían investigaciones, leer todos los que además está registrado, como decía Finkielkraut, para vergüenza de su futuro. Ellos registraban todas las acusaciones, la persecución, había una especie de juicio y luego terminaban perdiendo todos sus bienes. Aquellos que se quedaron con una situación muy difícil, porque vivían, incluso aquellos que estaban convencidos y que se convirtieron, pues sí, bueno, creyendo en lo que se estaban convirtiendo, no tenían experiencia de cómo tenían que vivir siendo de otro modo. Y aquellas costumbres que podían tener todavía, tanto alimentarias como, pues eso les podía poner en peligro de muerte. Hay ciudades que han mantenido, por ejemplo, algunas costumbres como pues el jamón de vaca que disimulaba, o pimentón, poner mucho pimentón, porque eso daba la sensación de que era la sangre que está prohibida para la alimentación kosher. Me he encontrado con gente, que ya hablo ya después, han pasado siglos. Contaba una escritora que su tía celebraba una cosa que llamaban las sabatinas. Ya no eran, se encerraban el viernes y no hacían nada, no cocinaban, celebraban un sábado judío, pero sin la idea de que lo que estaban celebrando tenía una connotación religiosa. Y en España, en muchos pueblos, en muchos lugares, se han mantenido esas costumbres, como la limpieza de la primavera, que coincide con el Pesaj, o como, por ejemplo, la coincidencia de la torrija. Por ejemplo, la torrija se toma en Semana Santa. Y es un plato típico, no sé en cuántas ciudades, pero vamos, es un plato típico de Semana Santa, que su ingrediente principal es el pan. Bueno, pues justo coincide con la festividad judía en la que no se puede comer pan, se come la torta del Pesaj, que es una especie de torta sin levadura y que es muy finita, que tiene una función de la memoria para recordar la salida de Egipto. Esas coincidencias tienen que ver precisamente para evitar el asimilarse y parecer judíos, se reforzaba lo contrario, ¿no? El uso continuo del jamón en muchísimos platos. Decía Pierre Gasolin en un libro muy interesante sobre que se llama Retorno a Sefarad, que en España es el sitio donde más jamón se come. Y dice, y es precisamente para demostrar esa lejanía, ¿no?, cultural y gastronómica con lo judío. Sí, para que nos hagamos una idea también de lo que supuso judaizar, cuentas es algo más que anécdota, cuentas la experiencia vivida por todo un pueblo que desde el siglo XII vive de forma secreta su judaísmo y incluso no saben que existen otros judíos en la península. Es el pueblo de Belmonte. Yo no sé si ustedes han oído hablar de este pueblo en la frontera entre Portugal y Castilla y León, ¿no?, cerca de Ciudad Rodrigo, donde la comunidad judaizaba a escondidas. Y bueno, cuéntanos tu mejor experiencia, porque además tú fuiste a este lugar
Sí, hicimos un concierto allí que fue muy, muy bonito, ¿no? Y vimos una sinagoga nueva que han construido y cómo hoy en día todo tiene otro sentido. El alcalde mismo decía que quería importar judíos. Y decía, sí, queremos importar judíos porque tenemos muy poquitos y hay un turismo en busca de estas raíces. Ese pueblo es un pueblo que se queda allí, hay una serie de judíos que se quedan y que ellos, entre ellos, pero pasa también con los chuetas mallorquines, por ejemplo, entre ellos tienen una idea de que son judíos, se lo cuentan, pero creen que en el mundo ya no existen. O sea, digamos que hay una sensación de aislamiento total y no tienen esa conciencia de que pueda haber un mundo más libre y en el que el judaísmo pueda vivirse de otra forma. Entonces se quedan entre ellos, se solían casar entre ellos, los vecinos reconocen, saben quiénes son, además muchas de sus casas estaban señaladas, pero ellos se quedan manteniendo su secreto. Esto lo descubre un señor, Schwartz, que en el final del siglo XIX él hace un viaje y quiere comprar algo en una tienda. Y se estaba haciendo tarde, era viernes, en el judaísmo los días comienzan al atardecer del día anterior. El viernes por la tarde, cuando anochece, ya es el Shabbat y acaba justo el sábado al anochecer. Entonces este señor tiene una tienda y cuando ya va antes de anochecer le dice, mira, lo siento, no te puedo vender esto hoy porque ya tengo que irme, tengo un asunto familiar. Le dice, bueno, vengo mañana. Y dice, no, mañana no voy a estar, vente el domingo. Y él les extraña, no entiende muy bien cómo todas las demás están abiertas y esa tienda no. E indaga y descubre el secreto de los judíos de Belmonte. Y a partir de allí, digamos que hay un redescubrimiento por parte también de las instituciones, se hacen investigaciones. Hoy en día la ciudad, que es muy bonita, tiene un pequeño museo con fotos de la gente que ha vivido allí, algunos datos de la Inquisición. Ellos dicen que ahí no se ajustició tampoco a nadie, si hubieron juicios. Y hoy en día, digamos, la situación es totalmente diferente, pero queda como el caso más extremo de esa ocultación que se vivió en esos siglos en España y también en Portugal. Exacto, así que ustedes ya un poco se pueden hacer a la idea. Por un lado están estos judíos que decidieron tomar el camino del exilio, muchos de los cuales se fueron al Oriente Mediterráneo, lo que sería ahora Estambul, Grecia, los países balcánicos, Bulgaria, otros más hacia Marruecos y otros ya lo que sería el Mizraj, ¿no?, el oriente más extremo. Pero luego están los que se quedaron, y los que se quedaron, algunos no tuvieron ningún problema de conversión, pero muchos otros realmente sí que los tuvieron. Hay una frase que me gusta mucho también de tu libro, que dice que los judíos tenemos que ser buenos huéspedes para no alarmar a nuestros anfitriones. España fue como un hogar del exilio, porque ya el judío mismo se sentía viviendo en exilio. Pero realmente siempre, ¿tú crees que siempre hay esta sensación de ser huéspedes allí donde el judío ha ido? Bueno, claro, el contexto de esa frase también se da en el retorno, ¿no? Cuando los judíos empiezan a volver a España. Cuando empiezan los judíos a volver a España en los años 60, mi familia es sefardita, del norte de Marruecos. El norte de Marruecos, como saben, es muy peculiar, es muy especial. Lo habrán, quien haya leído Tiempo entre costuras y habrán visto toda esa época. Es muy especial porque ahí siempre digo que los sefarditas allí no vinieron a España, sino que España vino a ellos. Es el único caso, ¿no?, de sefarditas a los que les llega a España y ellos reciben España de una forma pues muy alegre, porque en ese momento la situación cuando los judíos vivieron en los países árabes, por lo menos en Marruecos, comparado con lo que pasaba en Europa, vivían mejor, por supuesto, pero no eran ciudadanos con los plenos derechos. Estaban sometidos a una ley que se llamaba la Dima, en la que eran inferiores como infieles. También la mujer, estaba igualado como infieles la mujer y los judíos.
Ahora, eran respetados porque los cristianos y los judíos se consideran las religiones del libro, pero desde luego tenían un estatus diferente. Por ejemplo, no podían llevar zapatos, tenían que ir con sandalias, nunca podían estar más altos que un musulmán, etcétera, una serie de cosas. Cuando llegan los españoles, pues para los judíos eso era una sensación de alegría, ¿no? Entonces, en el norte de Marruecos se vivió muy especial esa llegada y se olvida el español que hablaban, que es la jaquetía, porque quieren hablar lo mismo. Decían, bueno, esto que hablamos nosotros, la jaquetía, es un español del siglo XV, pero es muy pueblerino, vamos a hablar lo que hablan los españoles actuales. Y de algún modo las familias más burguesas, más adineradas, lo olvidaron y lo dejaron más en un núcleo con menos estudios, etcétera. Lo que no pasó ni en Turquía ni en Bulgaria. El español, el españolico, era el idioma de la cultura, el idioma que te confería una clase social importante, pero tampoco hablaban los idiomas de los países donde estaban. Ni en Marruecos mi familia habló nunca el árabe, mi padre por motivos de trabajo, pero no hablaban el árabe, ni en Turquía hablaban el turco, hablaban el español. Y es muy curioso porque cuando vas allí te das cuenta que esa gente durante siglos mantuvo una lengua y no se comunicaba con la gente que tenía al lado. Es sorprendente. Entonces, como digo, Marruecos fue muy especial y cuando llegamos a España era una época también muy difícil, que era la época de Franco. Entonces, claro, ahí en tanto judíos, que ya Franco había dicho que los masones y los judíos y los comunistas, o sea, eran todo el mismo paquete, pues era muy complicado. Entonces estaban más o menos vigilados y hay libros que señalan en Barcelona, ahí está recogido en un estudio sobre los judíos de Barcelona, por ejemplo, cómo había una vigilancia y ponía de la raza peligrosa, o sea. Entonces, los judíos que llegaron o que llegamos tenían la conciencia de esa situación de vigilancia y fueron comunidades muy modestas en el sentido de decir quiénes eran o si había alguien que destacaba en algún asunto cultural, etcétera. Al final se mantuvo un cierto grado de invisibilidad. Y por eso, desgraciadamente, en la sociedad española no se sabía muy bien quién era judío, ni se decía, y no se llegó a romper ciertos tabús y ciertos estereotipos que no tenían ya o no tienen o no tuvieron durante mucho tiempo los franceses o los ingleses, ¿no? Donde ser judío era o en América ser judío formaba parte normal y natural de una sociedad. En España se tardó mucho y la responsabilidad es de ambos grupos, ¿no? Por parte de los judíos cierto miedo a comunicarlo y por parte de una sociedad en la que no había era una sociedad muy monocultural y era muy fácil tener un estereotipo acerca de los judíos pues erróneo. Quizá alguien en el público se está preguntando ¿qué año llegaron tus padres aquí a España? Y también cómo en su entorno se vivió la cuestión de la Shoah, cuando se tuvo conocimiento de ella. Sí, mi familia llega a España en el 67, que es la guerra de los 6 días. Mi abuelo fue asesinado en Marruecos cuando se fueron los españoles. Y eso fue un trauma de la familia de mi padre muy que marcó, digamos, todo el futuro. Ya hay varias emigraciones dentro de Marruecos. Una es la económica y mucha gente se fue a Venezuela, a Brasil. Y hay un libro muy bonito de Blanche Bendahan, que es una escritora que escribió sobre los judíos del norte de Marruecos y cuenta entonces habla de los que hacían las Américas y volvían, buscaban una chica de Tetuán y se casaban y se volvían se la llevaban, digamos, para formar su familia en otros países. Yo tengo familia, por lo tanto, en Canadá, en Israel, en Venezuela, también en Argentina.
Entonces, mis padres, en el 67, mi padre con ese trauma que había vivido, cuando vio la Guerra de los 6 días, llegó a su trabajo y había un mapa de Israel y sus trabajadores le dijeron: los judíos van a ir al mar. Entonces vino un comisario de policía y le dijo a mi padre, porque mi padre le había ayudado a él en buscar un médico para su hijo que necesitaba, le dijo: mira, no te preocupes, vosotros cuando lo necesitéis os venís a mi casa y os escondéis en mi casa. Entonces mi padre se imaginó un sótano como el de Ana Frank y dijo: nos vamos. Y ese mismo día hizo la maleta, dejó todo y nos vinimos a España, porque ya teníamos un tío viviendo en España. Y mucha gente ya sabía, mi familia de mi madre ya se había ido a Venezuela, a Caracas, y otros habían ido a Israel, pero porque la situación en Marruecos, aparte ya digo de la inmigración económica, había sido ya peligrosa, porque cuando se fundó el Estado de Israel en el 48, cambió radicalmente la situación de los judíos en los países árabes, porque eran tolerados en cuanto a judíos. En muchos países formaban parte de la sociedad. Por ejemplo, los iraquíes llevaban siglos viviendo en Irak y se sentían formando parte de Irak. También en Egipto, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que coincide con el nacimiento también del nacionalismo árabe, y todo eso hace coincidir con de pronto el Estado de Israel, y a los judíos se les empieza a ver como sionistas y sospechosos y espías. Entonces hay muchos problemas. En Irak se mata a 15 jóvenes y al final se les ahorca, y al final todo esto deriva en una gran, masiva emigración de judíos de países árabes. Y mi familia forma parte también de esos que se van, y como lugar natural era o España o Venezuela, que es donde estaba la familia de mi madre. Mi padre decidió venirse a España. Realmente la Guerra de los 6 días fue un punto de inflexión. Sí. En cuanto a lo que señalas, yo tengo aquí anotado un texto de Jorge Semprún que me gustaría leer, porque él escribe: fue la victoria de Israel en la Guerra de los 6 días lo que provoca la posibilidad para las comunidades judías de Occidente de hablar de su historia. Él explica que hasta entonces sí tenemos el testimonio de Primo Levi, pero todavía no se está hablando de lo que ha sucedido en la Shoah. Y dice: como si el hecho de transformarse de una condición de víctimas y de convertirse por simpatía e identificación en una colectividad de vencedores, por fin habían vencido algo, como si ese hecho les autorizara, les permitiera no tener vergüenza de la matanza y del exterminio, sino poder hablar y reivindicar esa matanza y ese exterminio, no como un hecho heroico, sino por lo menos como un hecho real. O sea, tras la Guerra de los 6 días es cuando las comunidades judías en Occidente deciden hacer testimonio de lo sucedido. Sí, está muy bien señalado te agradezco ese párrafo de Semprún. Pues, como digo, a mi familia efectivamente le marca totalmente. En la conciencia de Israel, no tanto en la judía de fuera, porque me preguntabas, y perdona no te respondí, sobre cómo lo vivieron mis padres. Mis padres eran muy jóvenes durante la Shoah, pero son unos privilegiados, porque ellos no vivieron el Holocausto. Un familiar tenía algo en Alemania y tuvo tiempo de ir y venderlo, o sea que algo sí vieron. En Marruecos llegaron algunos supervivientes niños, y sí tenían conciencia. A mi madre, la familia de mi madre vivía en un sitio donde también estaban algunos empleados de la embajada alemana, y cuando la veían bajar decían que ella sería la siguiente, y le comentaron que donde ella estudiaba música, violín, en los sótanos estaban preparadas las mazmorras para los judíos. O sea, los judíos sí sabían que algo estaba pasando muy dramático, y además sabían que ellos podían ser los siguientes. O sea, había una sensación de espera y de peligro, ¿no? El cambio que tú señalas es un cambio importante que luego se toma más poder con el juicio de Eichmann. ¿Por qué? Pues porque mientras que los judíos en la diáspora
sabemos cómo la situación de ser judío es compleja y todavía pasa con respecto a los israelíes. Estamos acostumbrados a esa especie de diálogo con el otro con el que eres diferente y con el que te tienes que defender y tienes argumentos y sabes manejar la situación. El que fue a Israel quería reconstruir algo nuevo. Y el hecho de venir siendo víctima y sin comprender qué significaba eso y qué había pasado, porque todavía no se había elaborado el discurso histórico y no se comprendía, prefería no venir de allí. O sea, se quiso construir una situación de un hombre nuevo, vengo agrícola, vamos a trabajar el campo, vamos a trabajar lo corporal y somos algo que no tiene nada que ver con esa diáspora del gueto, del encierro y que se dejan además llevar a los campos de concentración. Ese discurso cambia cuando se conoce la historia realmente y de repente aparecen todos esos testigos y muchos de ellos que estaban viviendo también en Israel sobre qué sucedió, cómo fueron las leyes, cómo las leyes fueron transformando. Cuando a mí me preguntan qué pasó, yo digo, es que no había un ejército judío en Alemania que pudiera defender a los judíos. El ejército alemán, que era el que defendía a sus ciudadanos, entre ellos a los judíos, era el que se puso en contra de una parte de sus ciudadanos. Si de repente nuestro ejército se pone en contra de repente de los pelirrojos, sería imposible defenderse para ellos, porque no están organizados de forma que pudieran defenderse. Entonces, cuando todo eso se empieza a comprender, cambia el discurso en Israel y empiezan a oírse los testimonios, empiezan a salir los libros de Appelfeld, ya el Primo Levi en Italia, que por cierto, Primo Levi es sefardí también, porque la zona de donde él viene, y además él lo reconoce, él tiene un libro donde él habla de sus antepasados españoles. Entonces, este sefardí que sufre el campo de concentración hace el testimonio más importante en cuanto a su precisión sobre lo que es el paso por los campos y finalmente en Israel hay una transformación de mentalidad en la que incluso en una formación de un Estado nuevo cabe esta memoria del desastre europeo. Si os parece, y antes de continuar con el resto de la charla, nos ha preparado Esther un testimonio que vamos a ver, unos 5 minutos dura, de Annette Cavelli. Quizá la quieras introducir. Sí. ¿Quién es Annette? Bueno, el Centro Sefarad Israel, mi departamento es el de Cultura, Organización de Eventos Culturales. El departamento de la Shoah todos los años trae algún superviviente para que los estudiantes de institutos puedan escuchar a personas que han vivido los campos y puedan tener una experiencia directa, porque el deseo de estos supervivientes es su experiencia que se convierta en la experiencia del otro y te conviertes en testigo de ese testigo. Entonces, por ejemplo, en el Yad Vashem, que significa la mano en el nombre, cuando pasas al pabellón de los niños, que es simplemente un espacio cerrado, oscuro, en el que tú vas caminando y vas oyendo los nombres de los niños, la idea es que cada uno de nosotros nos quedemos con un nombre y lo guardemos. Por eso yo hoy quería traerles a ustedes el nombre de Annette Cavelli. Centro Sefarad Israel invitó a Annette a venir, vino con Linda Siso, que ella vivía en Niza, y vino varias veces con mucha emoción, incluso se pidió su pasaporte español, porque ella se sentía española, ya lo cuenta. Y entonces les pediría hoy que de todos esos 6 millones de nombres se queden hoy con el de una superviviente, que fue Annette Cavelli, porque ella nos trajo su historia porque quiso volver a España, cosa que no pudo hacer su madre.
Y si queréis la oímos ahora, porque la experiencia del Holocausto no es solo una experiencia de los judíos alemanes, polacos, sino que a cualquier judío le podía haber tocado, ¿no? Ya digo que podía pasar en el norte de Marruecos y pasó en Salónica, por ejemplo, donde de 50.000 judíos apenas volvieron 10.000. Pues Gorka, cuando quieras, vamos a ver el vídeo. Mi nombre es Florentín Aneta y soy nacida en Grecia, a Salónica. La salida de Salónica fue después de un año que los alemanes estaban en Salónica y entonces teníamos que ir, decían que nos iban a todos los judíos que nos iban a llevar en Polonia para trabajar. Así fue que en poco tiempo, en 2 meses de tiempo, 65.000 judíos de Grecia nos fuimos a los campos de Auschwitz. Y cuando ya se terminó la guerra, lo más que tornaron eran su cuenta y los otros los exterminaron. Y también trabajaban mucho y sin la comida era por la tarde, era un pedazo de pan y a veces había un poco de margarina. El peor que era, porque el clima para los que vienen de Grecia es como porque allá en Polonia había mucho frío y también que no tenía más comida y entonces se morían mucha gente. Siempre hubo la mano de obra que venían con el tren y se cambiaban. Había los que trabajaban en las fábricas, siempre los alemanes tenían siempre para trabajar. Cuando bajé del tren a Auschwitz, había una persona que decía, todos los que no pueden andar, viejos, pequeños, entonces tenían que subirse a los camiones. Y así cuando bajamos del tren, ya no encontré más mi hermano, ni mis tíos, ni sobrinos. Mi mamá siempre me tenía así, tenía mucho miedo. Y mi mamá tenía 40 años, no es que era vieja. Y entonces me dice, Aneta, iremos también con los camiones, porque el campo de Birkenau era a 3 kilómetros de la estación de Auschwitz. Y así había mucha gente que se fueron con los camiones. Y esos camiones era directamente era a la cámara del gas. Yo supe esto después de unos cuantos días. Ya sabía que mi mamá fue como los otros, agasaron y no tenía más nada. Yo tengo una satisfacción porque es que mi mamá, la pobrecita, siempre decía que quería venir a ver España. Para Nea era y mi hermano le decía, uy, mamá, cuando va a tener un poco de dinero, te voy a ir a España. Y si dice el pasaporte, no es que yo va a venir a trabajar a la edad, no es que es por tener la conciencia tranquila, no sé, puede ser que existe, que me está viendo, es por ella, porque tenía tanto, no había tiempo, porque
los griegos eran muy antisemitas y entonces siempre decía, si estábamos en España no íbamos a encontrar estas cosas porque había muy antisemitismo en Grecia y había veces que había guetos y venían los extrem droit, derecho, y ponían al gueto fuego. Y la policía ya no hacía nadie, los dejaba hacer. Para ellos también el judío era como si es el diablo. Ha variado, ahora que ya podemos encender la luz, lo que motivó la expulsión de 1492, lo hablábamos antes, fue en parte una política de pureza. Había antisemitismo, pero ¿tú crees que la cuestión del antisemitismo ha ido variando o más o menos siempre tiene el mismo ropaje y los mismos argumentos? Bueno, es similar en la exclusión. Es similar en cómo se argumenta, cómo se busca una legitimidad a la exclusión. En el libro de Esther de la Biblia hay un ministro, Amán, que a un rey persa le dice que tiene que excluir a los judíos y matarlos. Y los argumentos que da no son los mismos que puede haber utilizado de algún modo cualquier régimen nazi. Pero ha ido variando en algunos aspectos. Por ejemplo, el que se argumentaba en esa época que estábamos hablando es un argumento religioso. El que argumenta y la religión la transformas con la conversión, pero la transformas. Lo que sucede en el nazismo es un argumento racial. Y ahí, ante ese argumento, es totalmente imposible ningún tipo de escape. Finkielkraut hace una diferencia muy clara entre lo que es el colonialismo y lo que puede llevar a las discriminaciones antisemitas de un lado, pero lo que puede llevar al nazismo, que es la exclusión. O sea, la única posibilidad es la aniquilación y el genocidio. El genocidio es una palabra que surge a partir del Holocausto. O sea, no es un concepto, no es que no hubieran genocidios, es que como idea el Holocausto es tan radical que surge ya el concepto de genocidio, porque es la aniquilación total del otro, o sea, no hay posibilidad de escape. Entonces, sí varió en esa época, hubo una transformación, ¿no? Alguien que estudió muchísimo la cuestión de los totalitarismos y de la Shoah fue la filósofa Hannah Arendt. A partir de todo este trabajo que hizo, trabajó la cuestión de la condición humana, pero siendo más jovencita, cuando en los años 30 se exilia en París, ella trabaja muchísimo sobre la biografía de una alemana que se llama Rachel van Hagen, porque a ella le interesa conocer qué es la condición judía, ¿no? Y entonces investiga a esta mujer que estaba completamente asimilada, que era, sus salones literarios eran de lo más famoso que había en la Alemania de su época, al que iba Goethe, y estaba absolutamente asimilada. ¿Y qué pasó? De la noche a la mañana, digamos, su condición de judía no la pudo borrar, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí dice Hannah Arendt que la condición judía es una condición de destino. Tú puedes negarla, pero siempre la vas a tener. No es una cuestión de religión, es una cuestión de destino, decía. Le critica a Rachel el hecho de que al asimilarse se olvidara de que era judía, porque al olvidarse de que era judía pensó más en su estatus social y menos, digamos, en todos aquellos judíos correligionarios a ella que no estaban viviendo tan bien o que hubieran necesitado de
de esa conciencia de ser, ¿no? De ser judía. Creo que hay un papel completamente opuesto al de ella, que tú mencionas en tu libro y que me gustaría tratarla porque es alguien que creo que tiene conciencia de su condición judía y como tal se hace responsable, que es Gracia Méndez. Es una mujer fabulosa que vive en sefardí del siglo XVI y ella, al contrario que Rachel, sí que sabe lo que significa ser judía. Bueno, como ven, hoy estamos haciendo algo que a mí me gusta mucho, que es el juego con los tiempos, porque al final parece como que el tiempo no existe, ¿no? Has traído este personaje que estudia Hannah Arendt, que es muy interesante. A mí me sorprendió ese libro porque no entendía, digo, cómo Hannah Arendt se mete en esta historia, porque es una mujer que te recuerda mucho a los salones de Proust y elabora ese tipo pero ella sufrió, digamos que también sufrió la discriminación por ser judía, le cierran los salones, etc. Y, por otro lado, Gracia Méndez es una mujer fuerte de su época. Fue una mujer muy valiente y muy fuerte. Ella vive en Portugal, nace en Portugal, pero su origen es de España. No sé, no me recuerdo exactamente el sitio, pero vamos, está escrito en el libro de dónde sale ella, su familia. Se van a Portugal y también se tienen que ir de Portugal. El marido muere y el marido era muy rico y ella hereda la fortuna del marido y con esa fortuna la triplica. Pues trabajan en temas que tienen que ver con la exportación, con las especias y las piedras preciosas, pero en ningún momento pierde, como dices tú, su conciencia no solo de ser judía, porque esto no es una cuestión, en ella no se queda en una cuestión individual, sino que se queda en una cuestión de liderazgo con los otros. O sea, ella tiene conciencia de que tiene fuerza, tiene poder y entonces lo utiliza para ayudar a los judíos que están viviendo momentos de aislamiento, que no tienen fuerza y que no pueden salir de donde están. Así, por ejemplo, utiliza sus contactos, cuando llega también a Turquía, sus contactos políticos para salvar a estos judíos y ayudar con presiones económicas para ayudarlos cuando han sido perseguidos. Por ejemplo, en Italia fueron perseguidos, entonces ella organiza todo un sistema de presión para que estos judíos puedan ser salvados, ¿no? Entonces esa conciencia es importante, no se dio muy frecuentemente porque tampoco muchos tenían esa fuerza y ese poder, pero en este caso, y es lo que a mí me parece muy interesante y creo que a ti también, es que es una mujer en una época en la que la mujer pues apenas tiene posibilidades, ¿no? de ser independiente. Ella lo consigue y con mucho éxito. Además, tiene una idea que es la de crear una colonia judía en un territorio que todavía pertenece al Imperio Otomano. Entonces en Safed crea una colonia judía que además tiene mucha importancia en el tema de la mística. Y es que esto es importante, que España tiene muchísima importancia para el mundo judío. No me refiero en este sentido histórico que estamos hablando y de memoria, me refiero a lo que es la parte profunda, a la filosofía judía, porque las dos ramas principales del judaísmo salen de España, como es la más, racional de Maimónides y la mística judía. Y ambas, forman parte de lo que es las raíces profundas del judaísmo. Entonces, estas dos mujeres, efectivamente, en dos épocas muy distintas, pero que no es importante porque como estamos viendo, al final los problemas van surgiendo de una forma distinta, pero igual. Y estas dos mujeres están cada una en un sentido. Una intenta asimilarse y se dio mucho también en esa Alemania, en Viena, por ejemplo. Bueno, yo sé que eres especialista en Joseph Roth,
En esa época se da ese deseo de integración, después de Mendelssohn, bueno, ya el mundo ha cambiado, ya digamos que las religiones forman parte ya de otro plano y somos todos iguales, justo en ese mundo que se está conformando, ¿no? Abierto, cultural, libre, donde nace Canetti, bueno, no nace allí, nace en Bulgaria, donde vive Canetti, otro sefardí, un premio Nobel español para nuestra literatura, aunque sea en lengua alemana, donde nace Canetti, hay un intento que yo no estoy en contra, o sea, lo que pasa que es inocente de ser como los demás porque forma parte de la naturaleza humana. Yo, porque sí, soy judío, pero eso no tiene por qué ser fundamental en mi identidad. Soy hombre o soy mujer y además soy escritor o soy escritora, entonces formas parte de algo distinto y más abierto. Lo que pasa es que eso se trastocó y se rompió. El caso de Gracia es que ella ya viene de ese mundo. Yo soy también, ya era una conversa, una familia criptojudía que decide volver a su propia tradición, no quiere seguir ocultándose. Y ella sale de allí. Lo que pasa es que el mundo alemán de esa época consideran que ya había una evolución, que el mundo había evolucionado y que las religiones ya no eran lo importante ni lo que marcaban la diferencia, somos todos iguales. Y ella forma parte de eso, o sea, no es que no quiera ser tampoco judía, es que esto es algo más, forma parte de ese todo. Son los otros los que empiezan a verla diferente. Efectivamente, es la cuestión de la alteridad, pero siempre hay este juego de la asimilación y del cosmopolitismo, que es algo, por otro lado, tan judío. Estaba pensando mientras hablabas también que el otro día, entrevistando a un filósofo alemán que se llama Marcus Gabriel, me hizo ver hasta qué punto el terremoto de Lisboa fue importante para la Ilustración, porque fue las ideas de la Ilustración que precisamente la Shoah y todo lo que sucede en Auschwitz es como el final del sueño ilustrado, que esas ganas, ¿no?, de vivir en humanidad y en convivencia, y de que las tres religiones monoteístas interrumpieran ya cualquier atisbo de lucha, que se pudiera vivir de forma secular, cada uno con su religión en su casa. Y ese terremoto de Lisboa le hizo pensar a Immanuel Kant, que de aquí en 3 años se celebrará el 300 aniversario de su cumpleaños, de su nacimiento. Pero me gusta traer a colación porque el sueño ilustrado nos hizo pensar que podríamos convivir. Y la cuestión es que cuando estaba acá en su casa, al recibir las noticias del terremoto de Lisboa, que en el fondo fue un terremoto a lo largo de toda la falla, fue lo que le hizo ver que realmente no podía dejarse en manos de Dios una desgracia de ese tipo, ¿no? Y entonces comienza también a florecer toda esta cuestión del sueño ilustrado de la convivencia. Y es precisamente el sueño que se va a frustrar en Auschwitz, el sueño de la convivencia por el que habían apostado al final, pues Gracia o Rachel, estaban apostando por el sueño de la convivencia. Una cuestión que yo creo que defiende mucho la cultura judía es precisamente lo que citábamos, ¿no?, la cuestión de la alteridad. Y hemos visto y hemos hablado a lo largo de esta hora de aquellas personas que han vivido en diferentes países y que han vivido el judaísmo de diferentes maneras. Cuando ahora, hace unos años, se pone en marcha la ley del retorno, que me parece que es un tema importante a tratar, claro, ¿cómo definir quién es sefardita? ¿Cómo definir quién es judío, sefardita, heredero de todo ese mundo que desde 1492 ha dado vueltas como una peonza? No obstante, me gustaría que nos contaras la importancia de esta ley de retorno, lo que está suponiendo para el mundo sefardí. Sí, bueno, como dices tú, lo del mundo ilustrado es una tragedia mientras que creíamos que el hombre estaba, que cada vez era, digamos, más
humanos se podían conseguir estaba dejando atrás, esto fue una catástrofe y todavía estamos estamos en esas consecuencias. Independientemente a eso, volviendo al tema de la ley de nacionalidad, ya los sefarditas tenían un tratamiento especial, podíamos optar por ley de naturaleza a la nacionalidad española, que te obliga a vivir como cualquier residente, o sea, cualquier ciudadano de un país hispanoamericano que viva 2 años en España tiene derecho a un pasaporte. Pues los sefarditas estaban dentro de ese mismo marco. Esto se pretendió hacer una ley que fuese más allá, simbólica, y otorgar el pasaporte español a quien lo solicitara y sin necesidad de vivir en España, que ese era el cambio. Por ley se aprobó, pero claro, ahí entonces empiezan las cuestiones. ¿Quién es sefardita? ¿Cómo se demuestra? Hay muchos sefarditas, muchos judíos que salieron de España pero que perdieron su condición de judíos, se asimilaron en Perú, se asimilaron en Colombia o en México y ya no son judíos, pero tienen nombres y tienen cierta conciencia. Había una periodista del New York Times, Carvajal, que hizo un artículo sobre ese tema. Ella tiene conciencia que su familia, los Carvajal, venían de judíos sefarditas, pero que con el tiempo se asimilaron, digamos, a Colombia, de donde ella estaba, y dejaron de ser judíos. Entonces, claro, la ley te obligaba luego a matizar quiénes eran, cómo habría que otorgarlo, cuáles eran los papeles que había que presentar, y además había muy poco tiempo para presentarlos, porque la ley creo que eran de 2 años a 3 años que se amplió. Entonces, claro, no solo supuso eso una especie de reflexión para quien estaba trabajando y haciendo posible hacer eficaz la ley, sino también para los propios sefarditas, que muchos de ellos tenían que cuestionarse cómo demostrarlo, quiénes eran, cómo podían demostrar, si querían o no querían, y muchos se lo plantearon. Hay muchos casos distintos. Algunos europeos querían el pasaporte español, como por ejemplo Annette Cabelli. Ella, vivía en Francia, en Niza, ella no necesitaba el pasaporte para viajar o para cualquier otra cosa, ella simplemente lo quería como un valor simbólico. Habrán oído además que ella hablaba español. El español que ella hablaba era el que le enseñó su madre. O sea, este es el ladino, muchas palabras con ese acento, esa S un poco suave, y mezclado con alguna cosa en francés, porque ella vivía en Niza. Annette Cabelli, Edgar Morin lo simbólicamente, él no llegó a hacer el trámite. Pierre Gassouline, el escritor francés, no necesitaban el pasaporte, simplemente lo querían como un acto de valor simbólico. Pierre Gassouline dice que lo que dijo la frase del rey, cuántos hemos echado de menos, a él le tocó. Porque muchos sefarditas, curiosamente, incluso republicanos sefarditas, el hecho de las instituciones y del rey es algo como muy... que ya que te expulsa un rey, que te acoja un rey, es como algo muy simbólico, ¿no? Y tiene un valor. Eso es en el caso de Pierre Gassouline. Por parte de sefarditas en Israel, que hay muchos, en parte también quieren la nacionalidad simbólicamente, pero también porque eso les va a permitir viajar a países árabes, por ejemplo, volver si quieren a Irán o ir a Marruecos de una manera más tranquila, porque el pasaporte israelí, pues en muchos de estos sitios no puedes entrar con pasaporte israelí. Para muchos latinoamericanos, por ejemplo, el caso de los venezolanos, ya antes de la ley, Sadia Cohen, que es un filántropo, ayudó a muchos a obtener el pasaporte, y lo pagó él de su bolsillo, ayudándolos por medio de abogados, porque sabía que Venezuela estaba pasando una situación muy grave, con un gobierno que poco a poco estaba teniendo incluso derivas antisemitas en algunos sentidos. Entonces ayudó a muchos judíos a obtener la nacionalidad ya antes de esta ley. Con esta ley, todos estos que vieron que estaban en peligro
o en Turquía o en algunos países que podían tener conflictos, la nacionalidad y la ley les ayudó muchísimo, porque era un seguro de vida como ya había sido antes. Este pasaporte español a Isaac Reba, por ejemplo, o a muchos judíos les ayudó y les salvó la vida. Hubieron hay justos españoles como Sans Brice, que viendo el peligro que estaban teniendo en los países donde ellos estaban, estos judíos, les dio el pasaporte español, incluso sin ser de origen sefardí, ¿no? Entonces, esto de la recuperación de la nacionalidad, como está en esa memoria, como está la memoria del Holocausto para muchos, y también se sabe que gracias a ese pasaporte español muchos se salvaron, mucha gente lo ha querido tener también como una especie de espacio de por si acaso, ¿no? De salvarme en caso de necesidad. Y la verdad que ha tenido más importancia y repercusión fuera de España que en España, que los medios lo han comentado, pero no ha sido importante. Fuera de España ha sido muy, muy importante. E incluso profesores de universidad están estudiando los detalles de la ley para hacer trabajos. Un libro que recientemente va a salir de profesores de la Universidad de Stony Brook, como Daniela Fleischer y su marido, gente que está trabajando todo esto, porque de verdad se dan cuenta de lo importante que es, caso singular y único prácticamente en la historia. Está siendo todo súper interesante. Yo voy a formular la última pregunta. Ustedes vayan pensando, porque quizá quieren formular alguna. Me gustaría acabar, por mi parte, con una cuestión que tratas al final de tu libro, que es la del jerem, la del anatema. Yo te lo había avanzado cuando hablamos telefónicamente, pero me gustaría introducir esta cuestión para que vean hasta qué punto está unido el 1492 con la modernidad, que es que en 1937, después de los bombardeos de Guernica, del que se celebraron ayer los 84 años, el escritor Joseph Roth escribió en su epílogo de la edición de Judíos Errantes el siguiente texto. Quizá me sea permitido en este punto referirme al acontecimiento más terrible acaecido en los últimos años, y precisamente en relación con mis informes acerca del anatema que tras la expulsión de los judíos de España fue pronunciado por los rabinos a la Guerra Civil Española. Pocos serán probablemente los lectores que conozcan la versión según la cual Jerem, el gran anatema, habría de expirar este año. Ni qué decir tiene que no tengo derecho a permitirme establecer una clara relación entre lo metafísico y la muy cruel realidad, pero sí lo tengo, en cambio, para hacer referencia a estos, cuando menos, chocantes hechos. No quiero dar por buena la formulación en virtud de la cual, justo cuando el anatema expira, da comienzo la mayor catástrofe que jamás haya conocido España. Lo único que quiero es señalar esta ciertamente más que curiosa simultaneidad y aquel versículo de los padres que dice así: el juicio del Señor amanece cada hora, aquí abajo y allí arriba. A veces pasan siglos, pero el juicio es indefectible. Saco a colación este texto porque Joseph Roth es un escritor que nació en el confín del Imperio Austrohúngaro, era askenazí, pero no sabemos hasta qué punto el mundo askenazí fue una tremenda revolución, la expulsión y la conversión de judíos en España. Se vivió como un terremoto, mayor que el de Lisboa, desde luego, en todo el oriente hasta la zona ucraniana. Y realmente se constituyó una cosa que yo había oído hablar poco de ello, hasta Roth y desde luego hasta tu libro, que es el mito del jerem. Un mito que tú también has puesto tu granito de arena para que el jerem ya desaparezca. Me gustaría que acabáramos con esto. Bueno, Berta ha escrito una tesis sobre Joseph Roth, así que ella conoce bien todos estos textos, incluso fue ella, porque yo no conocía ese detalle, me comentaba que Joseph Roth tiene un antepasado, él señala, sefardí, y es porque, como dices tú, esa expulsión
lleva a los judíos a cualquier parte del mundo, y muchos fueron también a Polonia, donde hay muchos apellidos y muchas costumbres que se mantuvieron. Solo que allí se asimilan al mundo en el que se encuentran, mientras que los que van, por ejemplo, pues a Bulgaria, a Turquía o a Marruecos, traen consigo las costumbres, y son los otros los que se adaptan a las costumbres de los sefarditas, porque, como decía Canetti, ser sefardí era casi como una especie de carta de nobleza, ¿no? Los sefarditas consideraban que venían directamente de reyes, y era algo que llevaban con mucho orgullo. Y como dices tú, el Jerem a mí también me sorprendió, pero tampoco le daba mucha importancia. A mí incluso me llegó a preguntar un judío que vivía en Alemania cómo podía vivir yo en España después de la expulsión, y yo me quedé sorprendidísima, porque él vivía en Alemania después del Holocausto. Estamos hablando de un hecho de hace 500 años, y es porque sí que es verdad que fue una expulsión tan dramática que se quedó muy arraigada en la conciencia. El Jerem, yo pensé que era una maldición contra España, pero en realidad, luego leyendo a Cecil Roth, indagando sobre el tema, porque fue una amiga la que me quiso poner sobre la pista, o la escritora Marifé de Santiago, estaba muy preocupada por el tema del Jerem, que había leído también otro texto de Kafka, creo recordar, y entonces estaba muy preocupada. Entonces estaba como, ¿qué pasa con esto del Jerem y tal? Entonces empecé a indagar y leí a Cecil Roth, y es una especie de leyenda, no hay ninguna confirmación, pero no es exactamente algo en contra de España. Como digo, los judíos que se quedaron fueron muchos, y entonces España era un país con muchos conversos. Lo que hicieron los rabinos era, para proteger a sus comunidades judías que estaban viviendo fuera de España, era hacer un Jerem, que era una prohibición de volver a España. Y lo que se hizo fue pedir y prohibir a esos judíos a volver, ni siquiera por un día. ¿Por qué? Pues porque como era primero porque España prohibía la llegada de judíos, pero también porque había muchos conversos, y era para proteger la pureza del judaísmo. Y esto se mantuvo durante muchos siglos. Entonces, esa doble prohibición por parte de España prohibía a los judíos, pero también por parte de los judíos estaba la leyenda de esa prohibición que impedía a los judíos volver a España. Incluso contaba Cecil Roth que había una pequeña comunidad que cuando se enteraba que alguien había pasado por algún motivo por España, les prohibía formar parte del rezo y de subir al Sefer, que es como el honor máximo, ¿no? Subir delante del libro de Torá, el pliego de la Torá, le prohibía estar allí. Lo que cuenta es como Berta, una leyenda urbana. Sí, es una leyenda. Y lo que cuenta Berta es que esta amiga, Marifé de Santiago, que en ese momento estaba en el gobierno en temas culturales, me pidió que organizáramos algo como para borrar ese Jerem. Yo no sabía que podíamos organizar algo simbólico, y entonces le comenté a un tío mío que es muy religioso, que ahora vive en Jerusalén, oye, que si se podía reunir con nosotros y hacer una bendición. No se me ocurrió otra cosa, porque todos estamos en el plano simbólico. Y entonces nos reunimos en Toledo. Era además el inicio de un proyecto que es el proyecto Herencia, que tiene como objetivo dentro del Centro Sefarad unir a los líderes comunitarios sefarditas de distintas partes del mundo y reunirnos cada 2 años para intercambiar ideas, proyectos y hacer algo conjunto. Y en esa reunión se hizo una pequeña bendición simbólica. Entonces, a partir de allí, ya Marifé encontró ya una especie de tranquilidad espiritual que le permitía entender que ese Jerem ya estaba borrado. España ya está libre del Jerem. Ya estaba libre del Jerem. Muy bien, pues os animo, si tenéis alguna pregunta, seguro que os han quedado muchas cuestiones y ganas de preguntarle. Mientras Amparo pasa el micrófono, si no, aquí hay
Aprovecho para saludar a aquellas personas que yo sé que desde Málaga, desde Galicia, desde Barcelona, desde Madrid nos están viendo en directo, porque esto se está pasando online. Bueno, buenas Adelante. tardes. Me ha gustado muchísimo la charla, pero hemos hablado de Hannah Arendt, que es una filósofa judía que es bastante controvertida entre el propio mundo judío, porque sostiene en el libro Eichmann en Jerusalén, que yo lo he leído, de que mucho de la culpa del Holocausto es culpa del propio pueblo judío. Quizá porque quisieron de alguna manera paliar ese problema, pues con prebendas, entregar dinero, propiedades para que les dejaran en paz. No sé si tiene razón o no lo sé, pero esto lo traspaso un poco a lo que hemos hablado de la expulsión de los judíos de España. ¿No pudiera haber pasado algo parecido? Y que gente que tuviera muchísimo dinero, porque los judíos eran comerciantes, la mayoría no, pues pudieran haber, digamos, convivido con la cultura cristiana, aun manteniendo sus propias costumbres, simplemente pagando. No sé, pregunto. Pues muchísimas gracias por asistir hoy aquí. También, como Berta, un saludo al público que está allí. Mi lectura de Hannah Arendt no tiene nada que ver con la que ha hecho usted en ese sentido. Quiero decir, Hannah Arendt fue controvertida en un momento determinado después de lo del juicio por otros temas que no eran tanto lo que usted señala. Ella no señala que la culpabilidad, hablando de culpas de la Shoah, sean los judíos. Ella señala, y lo dice también en sus libros sobre el totalitarismo, quién es el culpable. El culpable es el totalitarismo, el culpable es el nazismo. No hay ninguna, cuando hablamos de culpas, si nos referimos a una culpa simbólica o nos referimos a una culpa histórica, digamos, pero mejor hablemos de responsabilidad. La responsabilidad absoluta del Holocausto la tiene el totalitarismo y la tiene el nazismo. Ella en ningún momento dice que la responsabilidad sea de los judíos. Hannah Arendt señala distintas formas de enfrentarse a los totalitarismos, y eso lo vemos en esa situación dramática y lo vemos en otras situaciones dramáticas. Hay muchas formas de enfrentarse. Los líderes comunitarios en determinados momentos no saben muy bien cómo solucionar los problemas a los que se están enfrentando, primero porque son nuevos, segundo porque es su propio gobierno y su propio ejército el que se le está poniendo en contra. Además, las medidas son paulatinas y muy poco a poco, entonces la gente no tiene tiempo de reacción porque nadie adivina el futuro. No sabían que en 4 años la situación iba a ser esa. Entonces todo eso, que es como una rueda, como nos puede haber pasado ahora que estamos todos con máscaras, que estamos todos sentados en un auditorio separados, con máscaras, y esto, si nos lo llegan a contar hace un año, no nos lo podríamos creer, pero ha ido pasando poco a poco y nos hemos ido acostumbrando. La gente, poco a poco, le fueron diciendo, póngase una estrella amarilla, y la gente se puso una estrella amarilla, porque pensaban que esto iba a durar apenas un mes. Entonces, Hannah Arendt no habla de que la culpa lo tuvieran ni los ricos judíos, que habían algunos, pero otros no. Ella lo que habla es de los distintos modos de enfrentarse a los totalitarismos y de algunas equivocaciones para resolver un conflicto que no habían ocasionado ellos, de los distintos líderes. Se pudieron equivocar, como nos podemos equivocar todos nosotros, en tomar determinadas medidas, pero eso no significa que la responsabilidad sea del que es acosado y la víctima. Significa que ante el totalitarismo cruel, las distintas opciones que se nos presentan son muy variadas y algunas pueden concluir con el éxito de la supervivencia y otras con la responsabilidad de haber ocasionado la muerte de tus propios familiares y amigos. En ningún momento se dijo eso. Y entonces no tiene nada que ver con lo que ha señalado de la expulsión. En la expulsión se da también como consecuencia de varias medidas que se van tomando. En algunas tiene que ver con lo económico y otras no, pero ya le digo que muchos se convirtieron y se quedaron. Entonces la opción que se daba
tenía al menos una salida. La que se dio en Alemania no había salida. En ninguno de estos casos considero que la responsabilidad sea más que de aquellos que tienen el poder, ostentan el poder y lo utilizan. Me gustaría señalar mientras alguien levanta aquí, me parece. Sí, aquí. Y ahí primero. Una cuestión muy rápidamente que quizás sí que se produjo en un momento y en otro, y que está muy relacionado con lo que nos está pasando ahora, que es el cuidado de los mayores, ¿no? O sea, ¿cuántas personas quizá se quedaron en España en su día porque tenían a su cuidado a personas mayores que no se podían exiliar, digamos? ¿O cuántas personas acompañaron a sus padres ancianos a Auschwitz también? Yo creo que eso sí que probablemente se dio en el cuidado de los mayores. Shalom, muy interesante toda Raba. Quería preguntarte, la gente que, por ejemplo, se fue a Safed, que fue una especie de puente de lo que era Sefarat a Safed, a Israel, ¿tiene constancia de dónde procedían? ¿Ellos pueden saber, por mediación de la transmisión familiar, de qué parte de Sefarat eran? Algunas familias sí. En Safed lo monta Gracia Méndez, invita a ir y sobre todo se forma una especie de comunidad mística. Lleva a Isaac Luria, que era un místico, termina en Safed. Saber de dónde viene exactamente tu origen familiar es muy difícil para cualquier sefardí porque realmente son 500 años. Tú puedes encontrar alguna relación con un apellido que tú tienes, con alguien que vivió y sabes que ese señor vivió en algún sitio en Vitoria y de ahí, porque en Vitoria hubo una comunidad importante judía y de allí se fue pues a Bayona y luego se fue a y terminó en Nueva York. Nueva York se formó también por muchas comunidades sefarditas que venían de las zonas pues, de Inglaterra, etcétera. Si quieres, puedes ficcionar y puedes imaginar y hacer una especie de ficción. Ahora, exactamente no se sabe, ¿no? No, es muy difícil asegurar que ese era tu familiar, ¿sí? Que tu apellido está ahí recogido, que tus apellidos familiares están en esa zona, pero tampoco pero sí puedes tener una idea. Por ejemplo, los del norte de Marruecos, Tetuán, dicen, y hay formas de verlo, porque Tetuán se forma en esa época, que la mayor parte de los judíos sefarditas venían de Granada. Y entonces sí hay esa especie de conciencia, ¿no? Pero luego no se transmite familiarmente, simplemente cuando alguien tiene interés genealógico y quiere saber algo más, lo investiga y lo sabe. Pero Tetuán, por ejemplo, se forma con los judíos de Granada, entonces ahí sí hay esa especie de relación y de conciencia. Por aquí había una pregunta. 2 o 3 preguntitas. Si son rapiditas. Bueno, cortitas, ¿eh? Sí. No sé si ha visto o oído, yo lo he visto y todavía se puede ver en internet, el programa en la 5ª cadena francesa que se llama La Gran Librería, donde el 4 de abril de este mes, donde estaba Yasmina Reza, sí, hablando de su nuevo libro, y cuando iba desarrollando su libro, de repente me quedé así como cuando dijo que en Auschwitz no había nada. Y un poquito más adelante en la conversación, cuando dijo que la palabra en memoria sobre Auschwitz no le gustaba nada. Lo he vuelto a oír, lo he vuelto a ver, incluso lo he vuelto a ver otra vez. Está, ¿cómo se dice?, en internet hasta el 7 de mayo. Si quiere verlo, oírle y verle para hacerse una idea de lo que ella quiere expresar con todas esas, con todo eso. Muchísimas gracias. No lo he visto. No lo ha visto, lo pero bueno, lo puede ver en internet porque es muy fácil entrar, ¿eh? Sin problemas. Yo lo veo normalmente en mi casa porque por la televisión,
pero luego puedo verlo otra vez. Yo no lo he visto, o sea que si quieres te doy mi email y luego cuando lo haya visto. Pero sí que hay mucha gente que critica la reconstrucción de Auschwitz como museo, por ejemplo, como lugar de visita, porque, por ejemplo, hay un fotógrafo que ha hecho una exposición sobre las imágenes que muchos se hacen en Auschwitz como lugar turístico, ¿no? Entonces, en lugar de testigos, nos convertimos en turistas. Y esa frontera, que es muy, muy extraña, es la que puede ocasionar un problema. Hay mucha gente estudiando cómo recordar, cómo elaborar la memoria. A mí me ha sorprendido, no sé si habéis visto la serie de Chernóbil, ya que te gusta. Entonces, ahora se va a celebrar un aniversario de Chernóbil y justo a partir de la serie se convierte en un lugar turístico. ¿Es de memoria o es un lugar turístico? ¿O es una reconstrucción de la serie? Entonces, como las fronteras son tan permeables y como no estamos bien formados en nuestras formas de percibir, de comprender y de transmitir, no sé si ella va por allí, pero te digo que no he oído su comentario, entonces no sé muy bien. Otra cosa sobre Gracia Nashi, yo le llamo siempre Gracia Nashi, porque desde que leí su libro, el libro de Catherine Clement, sí, la señora, hace 30 años, sí, ya estoy obsesionada con Gracia Nashi. Pero como también tenía el nombre español de Beatriz de Luna, sí, entonces esos lunas son de origen navarro, sí, aunque ella era de origen aragonés. Yo quería saber si verdaderamente su familia procede de Navarra o es otra, ¿cómo se dice?, otra rama de los lunas de Aragón. Y hay otra cosa que no encuentro en ningún sitio. Quiero que alguien, bueno, usted o... Quiero ver la genealogía de Gracia Nashi. Siempre me quedo en los padres y luego ya no sé ir más atrás. Y quiero, quiero situarla, ¿no? Ya le sitúo a partir del nacimiento en Portugal, etcétera, etcétera, Holanda, Ferrara, en fin, todo, ¿no? Pero no le sitúo más atrás y quiero saber esa parte. Para que lo comprendan, disculpa, Gracia Nashi es la mujer de la que hemos hablado hace un momento, sí, Gracia Méndez. Sí, eso es. Y hoy otra cosita, bueno, muchas cositas tengo, pero bueno. Si podemos ir acabando, sí, porque ya tenemos que ir cerrando. No sé si hay alguna pregunta más o la ceden en... En el sello postal que emitió Israel, en el sello está escrito en hebreo y yo no entiendo el hebreo, pero usted me dirá si lo que dice es correcto. Aquí está la mujer que te ayuda en tiempos de angustia. ¿Está bien traducido eso? No hay que verlo. Aquí está la mujer que te ayuda en tiempos de angustia. Pero está en el digamos, sello. Ella habla muy bien hebreo, habría que leerlo para ver la traducción. Pero no me extraña que pusiera eso, porque es verdad que ella ayudó en tiempos de angustia. Sobre lo que cuenta, hay una novela de Berta Tabor que escribió algo como una ficción sobre ella, aparte del libro de la señora, y luego Cecil Roth, lo tienes, ahí sí que es más científico y bueno, hay una investigación. Y como no existe, pues yo le invito a buscarla y a escribirla. Yo creo que todos estos temas surgen y si nos interesan, nos invitan a profundizar en ellos porque algo nos quieren contar. Muy bien. Esto de las genealogías además tiene como mucha dificultad, ¿no? Porque siempre hay muchas ramas, muchas generaciones, digamos, cruzadas. En mi familia hay un apellido que es Albudarán. Tengo un primo que se ha preocupado en buscarlo y había hecho el recorrido y lo ha traído hasta España. Ajá. Pero lo curioso es que hay un rabino, Albudarán, que escribió un libro que no sabemos cómo le llega a mi padre de regalo hace mucho tiempo. Es un libro muy antiguo. Entonces es curioso pues cómo a veces estos recorridos genealógicos, y ahora mi padre tiene un libro muy, muy interesante escrito por algún antepasado, Albudarán.
Pero yo realmente, aunque tengo este apellido como quinto apellido, yo no me siento que realmente soy descendiente de estas ramas de los Abudarán. Claro. Porque eso también es lo que... Vivimos en ficciones que nos vamos construyendo y eso formaría parte de una ficción a la que yo me quisiera adherir, pero realmente, ¿qué queda de todo eso, no? Queda pues esa parte simbólica, histórica, que nos puede iluminar aspectos pero que lo que importa es lo que vamos construyendo también ahora, ¿no? Nuestro ahora. ¿Cuál? ¿De la señora? No. No, era la directora. Habían dos que querían hacerlo. La directora... Había Amos Gitay y una directora Rami de cine. Se está haciendo un cine israelí buenísimo que yo también recomiendo mucho para ver. No. No sé si nos queda más tiempo, Pachi, para una pregunta más o ya lo dejamos aquí. Que cerramos y lo único, antes de despedirnos, sí que quería recordarles las dos próximas citas de este ciclo Más allá de Auschwitz, porque van a ser además la semana que viene, el día 4, el martes día 4, aquí en Koldo Michelena. Vamos a tener con nosotros a Laura Casillas y Paco Echeverría, que van a hablar sobre la violencia de masas en la explotación colonial y sus consecuencias presentes, y la propia Edurne Porté, la directora de este ciclo, va a hacer la labor de moderadora. Y como les decía antes, el próximo jueves 7, les invitamos también a acompañarnos en el cine de Tabacalera, que les decía que de la mano de la Filmoteca Vasca vamos a estrenar una película que se titula German Concentration Camps, que es un documental inglés del año 1945, que tuvo un recorrido muy, muy complicado, donde el propio Alfred Hitchcock fue asesor de este propio documental en un principio, que ha sido restaurado por el Imperial War Museum y estrenado, no sé si hace 2 o 3 años, en el Festival de Berlín, y que va a estar presentado por Jaime Pena, de la Filmoteca Gallega, que además acaba de publicar un libro muy interesante que se titula El cine después de Auschwitz, donde habla de la representación en el cine del genocidio. Así que bueno, pues espero que estas dos citas de la próxima semana sean de su interés y que hayan disfrutado de esta charla excepcional. Y Esther y Berta, ha sido un lujo contar con vosotras esta tarde. Pues muchas gracias y les pido un aplauso para ellos. Nadie se quiere levantar.